¿Y si te dijera que hay pueblos en México donde, si llegas sin avisar, vas a pensar que te bajaste del avión en el lugar equivocado? Sí, ya sé. Suena a esos videos de México, te va a sorprender que terminan enseñándote una alberca de hotel todo incluido. ¿Te están vendiendo humo, no? Pues no. Resulta que en este país hay comunidades completas donde la gente tiene rasgos africanos marcados, herencia que viene de hace más de 400 años, y que casi ningún mexicano conoce porque a nadie le conviene contarlo en la escuela. Y no estoy hablando de comunidades de migrantes recientes ni de gente que llegó hace poco. Estoy hablando de raíces que están aquí desde antes de que existiera la palabra mexicano. Soy el abuelo mexicano, y hoy te voy a llevar a 10 lugares donde la tercera raíz de este país sigue viva, con su música, su comida, sus fiestas y, sí, también con mujeres de una belleza que te va a dejar pensando porque nunca te enseñaron esto en la primaria. Pero con la verdad completa, esta gente lleva siglos peleando para que México los reconozca, y todavía hoy muchos siguen esperando. Porque a este país le encanta presumir que es la mezcla del español con el indígena, el famoso mestizaje de los libros de texto. Bonita foto. El problema es que esa foto está incompleta. Le falta una pieza entera, una que llegó encadenada en barcos desde África, que se rebeló, que se escondió en montañas, que fundó pueblos libres antes de que existiera la independencia, y que después la historia oficial decidió hacer como que no existía. ¿Por qué? Porque no le quedaba bien al cuento. Era más fácil contar la historia de 2 razas mezclándose que la de 3. Y entonces durante 200 años, a estas comunidades simplemente se les dejó de contar. Ni en el censo aparecían. Hasta 2015 el gobierno mexicano empezó, apenas, a preguntarle a la gente si se reconocía como afrodescendiente. Imagínate, 4 siglos de presencia y 11 años de que oficialmente se sepa cuántos son. Hoy te voy a mostrar 10 lugares reales, con nombre y apellido, desde la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca hasta el desierto de Coahuila, pasando por Veracruz. Vas a conocer al primer pueblo libre de toda América, vas a conocer al único museo del país dedicado a esta herencia, y vas a conocer una comunidad que escapó de la esclavitud en Estados Unidos y terminó viviendo entre nopales en el norte de México. Esto no es para el que busca playa con resort ni para el influencer que quiere foto bonita. Esto es para el que de verdad quiere entender este país, sin la versión recortada que nos enseñaron. Y si llegas hasta el final, te voy a contar cuál de estos 10 pueblos está más cerca de perder su tradición para siempre, y por qué eso debería darte pena a ti también. Así que dale like, suscríbete aunque sea de huevos, y vámonos. 1. Coajinicuilapa, Guerrero. Coajinicuilapa tiene poco más de 11,000 habitantes en su cabecera, aunque el municipio completo ronda los 26,000. Está hasta el sur de Guerrero, pegado a la frontera con Oaxaca, sobre la Costa Chica, a unas 4 horas de Acapulco por la carretera federal 200. Calor húmedo casi todo el año, entre 19 y 34 grados, con su buena temporada de lluvias de mayo a octubre. La historia es la de siempre en esta región. Cuando los españoles se quedaron sin mano de obra indígena por las guerras y las epidemias, empezaron a traer esclavos africanos para trabajar el ganado y la caña. Algunos se escaparon, se metieron a estas tierras que entonces eran del carajo para llegar, y un hacendado terminó haciendo un trato con ellos, trabajo barato a cambio de dejarlos vivir en paz. De ahí salió Coajinicuilapa, y de ahí salieron decenas de comunidades parecidas en toda la región. Hoy Coajinicuilapa es, sin competencia, el lugar con mayor concentración de población afrodescendiente de Guerrero. El gobierno municipal hasta se autopromueve como municipio negro para conseguir recursos federales, porque aquí el reconocimiento no llega solo, hay que pedirlo a gritos. Lo que tiene que ver cualquiera que llegue aquí es el Museo de las Culturas Afromestizas, antes llamado Museo de la Tercera Raíz. Es el primer y único museo de todo México dedicado exclusivamente a la historia de los descendientes de esclavos africanos. Cuesta 20 pesos la entrada. 20 pesos por entrar a la historia que nadie te contó en la escuela. Ahí vas a ver máscaras de la danza de los diablos, recreaciones de los bajareques donde vivían los primeros pobladores negros, y toda la cronología de cómo llegaron, cómo resistieron y cómo siguen aquí. Y aquí viene lo que también hay que decir con todo respeto. Caminar por el centro de Coajinicuilapa es ver mujeres de una belleza que combina lo africano con lo indígena y lo mestizo de una forma que no se repite en ningún otro lado del país.
Piel morena oscura, rasgos marcados, el pelo con esa textura que en ningún libro de historia mexicana te explicaron de dónde venía. No es casualidad ni es exotismo barato, es la prueba viva de 4 siglos de resistencia. Eso sí, no te voy a vender espejitos. Coajinicuilapa es uno de los municipios con mayor marginación de Guerrero. Apenas el 61% de las casas tiene agua corriente, no todas tienen drenaje y muchas casas todavía son de adobe. La economía vive del Jamaica, del ajonjolí y de la pesca en Punta Maldonado. Si buscas comodidad de ciudad, aquí no la vas a encontrar. Si buscas entender de dónde viene parte de lo que somos como país, este es el primer lugar al que tienes que ir. Nos vamos al otro lado del país, a un pueblo que se dio su libertad solito, 200 años antes de que México existiera. 2. Yanga, Veracruz. Yanga es un municipio chico de Veracruz, en la zona central del estado, cerca de Córdoba. Clima cálido húmedo, montañas alrededor, tierra buena para la caña de azúcar, que precisamente fue la razón por la que aquí llegaron tantos esclavos africanos desde el siglo XVI. La historia, para que la tengas clara. Un esclavo llamado Gaspar Yanga, que según cuentan venía de sangre real africana, se escapó alrededor de 1570 hacia las montañas que van del Cofre de Perote al pico de Orizaba. Ahí se le unieron más cimarrones, esclavos fugitivos, y durante más de 30 años sobrevivieron escondidos, asaltando caravanas y resistiendo cualquier intento español de cazarlos. En 1609 la corona española mandó tropas a acabar con ellos. Yanga no se dejó. Negoció. Y entre 1608 y 1630 se firmó algo que no tiene madre lo importante que es, el gobierno colonial reconoció a esa comunidad de exesclavos como un pueblo libre. Le pusieron San Lorenzo de los Negros. 200 años antes de que México gritara su independencia, aquí ya había un pueblo libre fundado por gente que se liberó sola, sin que nadie les regalara nada. En 1932 le cambiaron el nombre a Yanga, en honor a su fundador. Y cada agosto se celebra el Carnaval de la Negritud, que conmemora justo esa fundación, con carros alegóricos, desfiles, y toda la comunidad recordando que su pueblo nació de la rebeldía, no de la sumisión. Lo que tienes que saber si vas, Yanga es un pueblo tranquilo, sin gran infraestructura turística, pero con un peso histórico que pocos lugares en América tienen. Hay un monumento a Yanga en la plaza, y el ambiente del pueblo respira ese orgullo de aquí se ganó la libertad antes que en cualquier otro lado. La gente de aquí no se anda con medias tintas cuando habla de su historia, te la van a contar con el pecho inflado. ¿Tú crees que la independencia de México le debe algo a estos cimarrones que se liberaron 2 siglos antes? Déjamelo en los comentarios, porque hay opiniones de todos los lados. Seguimos, y nos vamos al lugar más insólito de toda esta lista. 3. El nacimiento, Coahuila. Aquí va una historia que ni en telenovela te la creerías. En pleno desierto de Coahuila, en el municipio de Musquis, a un par de horas de la frontera con Texas, existe un pueblo llamado el Nacimiento de los Negros, donde viven los Mascogos. ¿Quiénes son los Mascogos? Descendientes de esclavos negros de Estados Unidos que en el siglo XIX se escaparon hacia Florida, se mezclaron con los indios Seminoles y juntos formaron lo que se conoce como los Seminoles negros. Cuando Estados Unidos los empezó a perseguir y a querer reubicar a la fuerza, un grupo liderado por Juan Caballo decidió cruzar la frontera y pedirle asilo al gobierno mexicano. A cambio de defender la frontera norte de ataques de otras tribus, México les dio tierra en 1852. Así nació el Nacimiento. Hoy quedan unas 60 familias, descendientes directos de esos Seminoles negros que llegaron hace más de 170 años. Tienen su propia lengua ceremonial, el criollo afroseminole, que ya casi nadie habla salvo los más grandes. Cantan el capeyuye, que son cantos religiosos con palmas, en funerales, Año Nuevo y Navidad. Y cada 19 de junio celebran el Junetent, el mismo día que se celebra en Estados Unidos para conmemorar el fin de la esclavitud, y para esa fecha les llegan familiares desde Brackettville, Texas, porque la comunidad sigue conectada de los dos lados de la frontera. En 2017 el gobierno de Coahuila por fin los reconoció oficialmente como pueblo indígena del estado. 11 años de reconocimiento, después de casi 2 siglos de existir aquí. La realidad cruda. Quedan pocas familias puras porque durante décadas se han mezclado con la población local.
Los jóvenes se están yendo, igual que en casi toda esta lista, porque no hay trabajo. Y la lengua se está perdiendo con cada abuela que se muere. Si vas, no esperes un pueblo típico mexicano. Vas a encontrar casas que parecen cabañas de madera estilo norteamericano, en medio del desierto coahuilense, con gente que tiene apellidos en inglés y rasgos afroamericanos clarísimos, hablando español con acento norteño. Es de las cosas más insólitas que vas a ver en este país. Seguimos en Oaxaca, donde está uno de los pueblos que peleó para que existiera un día oficial dedicado a ellos. 4. Collantes, Oaxaca. Collantes es una comunidad chiquita, de poco más de 2,000 habitantes, perteneciente al municipio de Santiago Pinotepa Nacional, en la Costa Chica de Oaxaca. Aquí la mayoría de las calles todavía son de tierra, solo la principal está pavimentada, y hace poco les construyeron una biblioteca que todavía no funciona del todo. ¿Por qué importa Collantes? Porque aquí, el 19 de octubre de 2013, se instauró el Día del Pueblo Negro Afromexicano de Oaxaca, fecha que coincide con el día en que el cura Hidalgo declaró la abolición de la esclavitud. El gobernador en turno vino personalmente a Collantes a firmar ese reconocimiento. No fue cualquier pueblo el elegido, fue este, precisamente por su tradición y su orgullo de identidad. La tradición más fuerte de Collantes es la danza de los diablos, que se baila en Día de Muertos, 1 y 2 de noviembre, en el panteón del pueblo. Niños y niñas, algunos de apenas 5 o 6 años, se ponen máscaras de madera con cuernos y crin de caballo, y bailan sobre las tumbas para despedir a sus difuntos con alegría, no con luto. La música la hacen con la charrasca, que es literalmente una quijada de burro o de caballo, y con el bote, un instrumento hecho de calabazo que suena como rugido de animal. Puro origen africano, mezclado con la tradición católica del Día de Muertos. Lo que tienes que saber, aquí la gente no se anda con medias palabras sobre su identidad. Te van a decir de frente no somos indios, somos negros, como respuesta directa a siglos de que los confundieran o los borraran. Las mujeres de Collantes, igual que en el resto de la Costa Chica, tienen ese fenotipo afromestizo que mezcla piel oscura, facciones marcadas y un porte que se nota en cómo bailan los sones tradicionales, con falda amplia y mucha cadera en el zapateado. La Pega es un pueblo pobre, sin gran infraestructura, y la danza se mantiene viva más por terquedad de la gente que por apoyo oficial. Los danzantes ni cobran, a veces les dan cooperación voluntaria, y siguen bailando porque es parte de quienes son, no por turismo. Vamos al pueblo de donde salió la música que llegó hasta el Smithsonian en Washington. 5. El Ciruelo, Oaxaca. El Ciruelo está también en el municipio de Pinotepa Nacional, en la Costa Chica oaxaqueña, muy cerca de Collantes. Calor tremendo, ambiente costero, y una tradición musical que pocos pueblos en México pueden presumir, el son de artesa. ¿Qué es eso? Es un fandango que se baila literalmente sobre una artesa, un tronco hueco de madera que funciona como caja de resonancia. Las mujeres zapatean encima de la artesa mientras suena la música de violín y guitarra, y el sonido retumba como tambor desde la madera. Junto con la comunidad de San Nicolás en Guerrero, el Ciruelo es de los pocos lugares donde esta tradición sigue viva. En 2010, un grupo de El Ciruelo llamado Los Reyes del Fandango fue invitado al Smithsonian Folklore Festival en Washington, D.C., para presentar su música ante el mundo. Imagínate, un pueblo de la Costa Chica oaxaqueña, que en su propio país casi nadie conoce, presentándose en uno de los museos más importantes de Estados Unidos. Eso te dice todo sobre cómo México valora lo que tiene en casa. El INAH, hasta hace pocos años, nunca había dedicado uno de sus discos de música tradicional al son de artesa, a pesar de tener más de 70 fonogramas grabados de música popular mexicana. Apenas en 2019 sacaron el primero dedicado a El Ciruelo. Lo que vas a encontrar si vas. Un pueblo pequeño, calor que no perdona, gente que te va a recibir con la misma hospitalidad de toda la Costa Chica, y si tienes suerte de coincidir con un fandango, vas a ver a las mujeres del pueblo bailando con una elegancia y un ritmo que combina la cadencia africana con el zapateado mexicano de una forma que no se ve en ningún otro lado del país. Es belleza en movimiento, literal. La realidad. Viven del campo y de la pesca, con ingresos bajos, y como en toda la región, los jóvenes se están yendo a buscar trabajo a las ciudades grandes o a Estados Unidos, dejando la tradición en manos de los más grandes. Ya llevamos 5 lugares.
Y todavía nos faltan los otros 5, incluyendo el pueblo con el traje más reconocido de toda la región y uno donde la gente sigue peleando, organización tras organización, para que el gobierno los voltee a ver. 6. Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca. Pinotepa Nacional es el centro urbano más importante de toda la costa chica oaxaqueña, así que aquí sí vas a encontrar algo más de infraestructura, mercado grande, bancos, hospital, y conexión por carretera tanto hacia Acapulco como hacia Puerto Escondido. El nombre viene del náhuatl, Pinotepac, que significa algo así como el Palacio de los Extranjeros, y la fundación se le atribuye a los mixtecos antes de la llegada española. Pero lo que volvió famoso a este lugar en todo Oaxaca, y hasta fuera del estado, es el traje típico de sus mujeres, una falda amplísima de satín en colores muy vivos, con blusa blanca bordada a mano con chaquira, técnica que llegó de China en el siglo XVI a través del comercio colonial. El cabello va trenzado y adornado con joyería de oro, típica de toda la zona costera. Cuando llega la Guelaguetza, la fiesta más importante del estado, la delegación de Pinotepa Nacional se presenta con sus chilenas, sus sones y sus juegos, y la gente que ve esas presentaciones por primera vez se queda con la boca abierta, porque las mujeres que bailan combinan ese fenotipo afromestizo con el porte y la elegancia del traje regional de una forma que es, sin exagerar, una de las estampas más bonitas de todo el folclore mexicano. Pero aquí va lo importante, lo que no te van a contar en el folleto turístico. Pinotepa Nacional concentra mestizaje indígena, afromestizo y criollo desde hace 5 siglos. Y esa mezcla es justo la prueba de que la tercera raíz no es un dato anecdótico de un pueblito perdido, sino parte central de la identidad de toda esta región oaxaqueña. La gastronomía también lo refleja. Aquí se come la chicatana, hormiga voladora que se recolecta en temporada de lluvia, y el mole de coloradito con raíces africanas en su preparación. La Pega, como es el centro urbano más grande de la región, también concentra los problemas típicos de cualquier ciudad mediana mexicana, tráfico, inseguridad puntual, y un calor que en temporada seca te hace dudar de tus decisiones de vida. Pero si quieres ver de un solo jalón la mezcla cultural completa de la Costa Chica, este es el lugar. Cruzamos otra vez todo el país para ir a un pueblo en Veracruz que nació de una hacienda azucarera y que tiene el carnaval más particular del estado. 7. Coyolillo, Veracruz. Coyolillo es una congregación que pertenece al municipio de Actopan, cerca del Cerro Congo, a unos 40 kilómetros de Jalapa. Fundado en el siglo XVII, este pueblo nació de esclavos que obtuvieron su libertad y trabajaron en el trapiche de la hacienda de Almolonga. Sus habitantes se autodenominan raza afromestiza, y lo dicen con orgullo declarado, no como algo que se tenga que andar explicando. La tradición que distingue a Coyolillo es su carnaval, único en todo Veracruz. La gente danza con máscaras de madera que representan animales, capas, tocados multicolores y campanas rústicas que hacen un sonido particular cuando se mueven al ritmo de la música. Aquí no encontrarás el bullicio del puerto de Veracruz ni la fama de Yanga. Coyolillo es de esos pueblos que se quedaron fuera del radar incluso dentro de su propio estado. Pero si visitas en época de carnaval, vas a ver una expresión cultural que combina herencia africana, tradición católica y costumbre veracruzana de una forma que no existe en ningún otro punto del Golfo de México. La zona alrededor de Coyolillo está marcada por nombres de pueblos que, según los historiadores, vienen directamente de antiguos palenques: La Matamba, Mandinga, La Matosa, Mozomboa. Cada uno de esos nombres es un eco de África que sigue vivo en el mapa veracruzano, aunque la mayoría de los mexicanos que pasan por esas carreteras jamás se preguntan de dónde viene ese nombre. La realidad, es un pueblo modesto, agrícola, donde la vida diaria no tiene mucho que ver con el folclore del carnaval. La gente trabaja el campo y depende de la cercanía con Jalapa para servicios más completos. No esperes gran cosa fuera de la temporada de fiesta. Volvemos a Guerrero, a otro pueblo de tradición de artesa que comparte protagonismo con el ciruelo. 8. San Nicolás Tolentino, Guerrero. San Nicolás es una de las localidades de Coajinicuilapa, justo en la costa chica guerrerense, y junto con el ciruelo en Oaxaca, son las dos únicas comunidades donde sigue viva la práctica musical de la artesa que ya te conté. Aquí la devoción al santo San Nicolás se mezcla con las festividades de tradición africana y en los pueblos vecinos se le considera, junto a San Gonzalito, una de las dos imágenes más veneradas de toda la región afromexicana de Guerrero. Las peregrinaciones a estos santos atraen gente de toda la Costa Chica y la mezcla religiosa es de las cosas más interesantes de esta zona.
Desde la década de 1980 han llegado iglesias pentecostales, adventistas, presbiterianas, testigos de Jehová y hasta mormones, y según las investigadoras que han estudiado la región, aquí no hay intolerancia religiosa entre todos esos credos, algo que no es tan común en otras partes de México. San Nicolás es también de las localidades conocidas en la región simplemente como comunidades negras, sin rodeos, sin necesidad de explicar el término. La gente de aquí mantiene la tradición oral viva, y muchas familias todavía cuentan, de boca de los abuelos, las historias de cómo llegaron sus ancestros escapando de las haciendas. Lo que hay que saber si planeas ir, es una localidad pequeña dentro del municipio de Coajinicuilapa, así que comparte la misma infraestructura limitada y el mismo nivel de marginación de todo el municipio. No hay gran cosa en términos de servicios turísticos. Lo que hay es historia viva y gente dispuesta a contarla, si te acercas con respeto. Seguimos a un pueblo donde nació una de las organizaciones civiles más importantes en la lucha por el reconocimiento afromexicano. 9. José María Morelos, Oaxaca. Esta comunidad, también en la costa chica de Oaxaca, lleva el nombre del héroe de la independencia, y no es casualidad, Morelos también tenía ascendencia afromexicana, algo que tampoco se enseña mucho en las clases de historia. Aquí nació y opera el Taller África, vinculado a la organización civil África AC. Alianza para el Fortalecimiento de las Regiones Indígenas y Comunidades Afromexicanas, una de las agrupaciones que más ha empujado, durante décadas, para que el Estado mexicano reconozca constitucionalmente a la población afrodescendiente. Junto con otras organizaciones como Época, el Colectivo Pinotepa y México Negro AC. Han organizado festivales culturales, exposiciones de pintura, talleres de percusión y danza, todo con el objetivo de visibilizar lo que durante siglos se mantuvo invisible. La gente de esta comunidad identifica su origen, según cuentan ellos mismos, en pobladores como los de San Nicolás Guerrero, y reivindican abiertamente su condición de tercera raíz, un término que ellos mismos defienden frente a quien quiera reducirlos o confundirlos con población indígena. De hecho, en la zona hay tensión histórica entre comunidades negras e indígenas, con estereotipos de ambos lados que todavía no se han resuelto del todo, y eso forma parte de la realidad incómoda de esta región que no te van a contar en el video bonito. Si visitas, vas a encontrar un pueblo donde el arte y la identidad van de la mano. Pintores autodidactas que retratan la vida cotidiana de la Costa Chica, talleres comunitarios, y gente muy consciente de su historia, dispuesta a hablar de ella sin pena. ¿Tú crees que hace falta más educación sobre la tercera raíz en las escuelas mexicanas, o esto se debe quedar como conocimiento de quien quiera buscarlo? Te leo en los comentarios. Y cerramos esta lista con un pueblo pesquero que combina aislamiento geográfico con identidad afromestiza. 10. Corralero, Oaxaca. Corralero es un pueblo costero de la Costa Chica oaxaqueña, conocido principalmente por su laguna y su playa, cerca de Pinotepa Nacional. Aquí la vida gira alrededor de la pesca, igual que en buena parte de los pueblos negros de esta franja del Pacífico. La comunidad de Corralero forma parte del corredor histórico de asentamientos afrodescendientes de la costa, junto con El Ciruelo, Santa María Cortijo, Llano Grande y Rancho Nuevo, todos mencionados en los estudios del Instituto Nacional de Antropología e Historia como parte del núcleo más antiguo de presencia africana en Oaxaca. A diferencia de Pinotepa Nacional, que ya tiene cierta infraestructura urbana, Corralero sigue siendo un pueblo de pescadores, con casas sencillas, calor pegajoso por la cercanía con la laguna, y un ritmo de vida que no tiene nada que ver con el ajetreo de cualquier ciudad mexicana. La música popular de la región, esa que mezcla acordeón con tradición costeña, también tiene aquí uno de sus puntos de origen, con grupos locales que cantan en fiestas y reuniones del pueblo. La realidad cruda. Es de los pueblos más aislados de toda esta lista. Los caminos no siempre están en las mejores condiciones, los servicios médicos son básicos, y como en casi todos lados, los jóvenes se van buscando mejores oportunidades. Pero si lo que quieres es ver el final del recorrido de esta herencia, desde los pueblos con museo y reconocimiento oficial hasta el pueblo pesquero que todavía vive casi como hace 100 años, Corralero es la pieza que completa el mapa. Ahí los tienes, los 10 lugares. Desde el desierto de Coahuila hasta la costa del Pacífico oaxaqueño, pasando por las montañas veracruzanas donde se ganó la primera libertad de toda América. Pero antes de que pienses que esto es solamente una lista bonita de pueblos folclóricos, hay cosas que tienes que saber con toda crudeza.
Ya te enseñé los 10 lugares. Ya conociste la historia, la música, las tradiciones y, sí, también la belleza de la gente que vive en ellos. Pero si te quedas solamente con eso, te estoy contando la mitad de la historia. La primera verdad incómoda es esta: México tardó casi 500 años en reconocer oficialmente que esta población existe. El primer pueblo libre de América se fundó en 1609. El reconocimiento constitucional de los afromexicanos como parte de la composición pluricultural del país llegó hasta 2019. Hazme el favor. 4 siglos de presencia, 4 siglos de aportar mano de obra, cultura, música, comida, y hasta héroes de independencia, y el papel oficial llegó apenas hace unos años. Antes de eso, ni en el censo aparecían. Fue hasta la encuesta intercensal de 2015 cuando, por primera vez, se le preguntó a la gente si se reconocía como afrodescendiente. ¿Por qué pasó esto? Porque a México le convenía más el cuento de las 2 raíces, la indígena y la española. Era una historia más simple, más fácil de digerir en los libros de texto, y más cómoda para construir una identidad nacional sin tener que meterse en el tema incómodo de la esclavitud. Reconocer la tercera raíz significaba reconocer que en este país también hubo esclavitud, que también hubo trata de personas, que también hubo siglos de explotación de gente africana. Y esa parte de la historia no se contaba bien en ninguna fiesta patria. La segunda verdad incómoda es la marginación, que sigue intacta hoy. Casi todas las comunidades que te mostré están entre las más pobres de sus estados. Coajimicuilapa es de los municipios con mayor marginación de Guerrero. Collantes apenas tiene su calle principal pavimentada. El nacimiento en Coahuila se está quedando sin hablantes de su lengua ceremonial porque los jóvenes se van y no hay quien la siga transmitiendo. Según datos oficiales, el analfabetismo entre la población afrodescendiente sigue siendo más alto que el promedio nacional. El reconocimiento legal no vino acompañado de presupuesto real, de carreteras, de hospitales o de oportunidades de trabajo. Se les dio un nombre en la Constitución, pero la pobreza sigue ahí, intacta. La tercera verdad, y esta te la digo con todo respeto, si decides visitar alguno de estos pueblos, no vayas con la idea de safari cultural. No es un zoológico humano donde llegas a tomarte fotos con la gente como si fueran atracción de feria. Es gente con historia, con dignidad y con el derecho de que los trates como lo que son, mexicanos con una herencia específica, no curiosidades para tu carrete de Instagram. Si te acercas con respeto, con ganas de aprender y de escuchar, te van a recibir con la misma hospitalidad de cualquier pueblo de la Costa Chica. Si llegas con aires de superioridad o tratando a la gente como objeto de exhibición, mejor ni vayas. Y la cuarta verdad, la más triste de todas, varias de estas tradiciones están a una generación de perderse para siempre. El criollo afroseminole de los Mascogos en Coahuila lo hablan apenas las personas más grandes. El son de artesa del ciruelo sobrevive porque un puñado de músicos se niega a dejarlo morir, no porque haya un programa de gobierno que lo proteja. Los danzantes de collantes ni cobran por mantener viva la danza de los diablos. Cada abuela que se muere se lleva con ella un pedazo de esta historia que nunca quedó escrita en ningún libro. Así que si este video te hizo abrir los ojos a algo que no sabías de tu propio país, qué bueno. Pero no se quede solamente en sorpresa de redes sociales. Investiga, lee, y si tienes oportunidad de visitar alguno de estos lugares, hazlo con la cabeza puesta en aprender, no solamente en consumir cultura como si fuera un producto más. Ahí lo tienes. 10 lugares de México donde la tercera raíz sigue viva, con toda su música, su historia y su gente, incluyendo esa belleza afromestiza que durante siglos nadie se atrevió a nombrar en los libros oficiales. No te estoy diciendo que hagas un tour express por la Costa Chica solamente para presumir que ya conociste lo afromexicano. Te estoy diciendo que este país es más complejo y más rico de lo que la versión recortada de la historia te quiso vender. Investiga más, lee a los cronistas locales, y si algún día visitas alguno de estos pueblos, hazlo con respeto y con ganas de escuchar. Como te prometí al principio. De los 10 lugares, el que está más cerca de perder su tradición para siempre es el Nacimiento, en Coahuila. Quedan apenas 60 familias, una sola hablante completamente fluida del criollo afroseminole con más de 80 años, y cada vez menos jóvenes dispuestos a quedarse. Si algún día se pierde una pieza única de la historia de este continente. Si este video te abrió los ojos, dale like.
Si no, también dale like, no seas codo. Suscríbete si quieres más videos de este país que casi nadie conoce de verdad. Y dime en los comentarios, ¿cuál de estos 10 lugares te gustaría conocer primero? Nos vemos en el siguiente video. Y acuérdate, México no es solo lo que te enseñaron en la primaria.